Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos al decimosexto podcast de Movimiento Aprendo, la decimosexta semana que no fallamos en este podcast de actualidad de la educación física, donde tenemos un menú del día súper interesante, en el que primero vamos a dar respuesta a 3 de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en el Q&A que puso Pepe el otro día en el perfil de Instagram. Luego hablaremos de ejemplos de gamificación en educación física. Luego también abordaremos el tema de la bibliografía en referencia a las oposiciones con un documento que os va a ser de muchísima ayuda porque vamos a acumular una serie de libros actuales y de innovación educativa por bloques de contenidos y también con un top 10 que luego hablaremos que seguro que os va a ayudar muchísimo. Y como siempre, acabaremos con un off topic de los que tanto nos gusta a nosotros más que a los que nos oyen seguramente. Empezando con el primer punto, que es el del Q&A de Instagram. Voy a empezar por ti, Pepe, si puede ser. La primera pregunta, que es de Joselito11, nos dice cómo iniciar una situación de aprendizaje orientada a un aprendizaje servicio. ¿Qué le dirías, Pepe, a Joselito? Eso es. Pues les diría que está muy bien la pregunta, que muchísimas gracias por formularla, ya que hay mucha gente que quiere empezar sus situaciones de aprendizaje con un desafío, con un reto, con una pregunta que les lleve a través de las diferentes sesiones a un producto final. Sin embargo, pues a lo mejor no tenemos ideas, no tenemos recursos para saber cómo iniciar de una forma original que llame la atención y que motive al alumnado. Entonces, yo voy a presentar 5 formas diferentes de empezar estas situaciones de aprendizaje que al final, como hemos dicho, están basadas en la metodología del aprendizaje-servicio y que al final lo que pretendemos es ayudar a la comunidad con un producto final muy palpable y que tenga unos beneficios directos en el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, en este sentido voy a nombrar 5 formas diferentes, algunas las he puesto en práctica directamente y otras pues las tengo en mente para ponerlas en un futuro, ¿vale? La primera de todas la he llamado material más carta. Nos imaginamos que queremos acondicionar el parque que tenemos cerca del colegio y que para que los niños que tienen silla de ruedas o que tienen problemas motores puedan acceder ya al propio parque y también a los diferentes columpios, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer desde el área de educación física es acudir al patio o al gimnasio con una silla de ruedas, de ahí el nombre del material, y unas fotos del parque cercano, en la cual se evidencie el difícil acceso que tiene para personas con sillas de ruedas. En ese momento ya estamos llamando la atención del alumnado, ya se preguntan el por qué está esta silla de ruedas, por qué la foto del parque. Muchos del alumnado habrán visitado este parque y verán que realmente tiene difícil acceso para este tipo de alumnados. Y después lo podemos acompañar con una carta, que puede ser real o ficticia, creada por nosotros, en la que un niño o una niña nos dice que quiere acudir a nuestro centro, ¿vale? Pero quiere que en los alrededores, o tanto el centro como el parque, esté adaptado para que él pueda acceder con su silla de ruedas. De modo que ya estamos vinculando a nivel emocional al alumnado con este alumno, estamos trabajando la empatía y entonces el aprendizaje-servicio en este caso sería que el alumnado diseñara una campaña de adaptación del parque o a lo mejor también de algunos accesos del centro escolar, hablando directamente con el ayuntamiento y proponiéndole diferentes opciones de columpios, de juegos, de actividades para que pues este entorno mejore y pueda tener acceso este alumnado con dificultades motrices. Esto sería el número 1, que se llama material más carta. Después, otra de las formas, otro reto inicial, otro desafío que podemos iniciar para motivar al alumnado sería la búsqueda del tesoro, en el cual los estudiantes pues, deben de seguir una serie de pistas que están escondidas por diferentes puntos estratégicos del cole y al juntar todas estas pistas se revela el proyecto del aprendizaje-servicio. Por ejemplo, se me ha ocurrido que podemos esconder, ya pueden ser pistas escritas, fotografías, etcétera, o esconder diferentes basuras, por ejemplo, botellas, bricks de zumo, papeles, trozos de almuerzo que se deja al alumnado, ¿vale? Entonces hacemos una carrera de orientación por equipos en la que al final van recogiendo toda esta basura, se hace una pequeña reflexión y después se utiliza para la situación de aprendizaje de orientación en el medio natural, en el cual se hacen rutas de senderismo por los parajes de los alrededores y se hace una recogida de basura. Esto ya lo hemos comentado, que yo lo hice en el centro educativo y al final se acaba redactando una carta al ayuntamiento para que sean conocedores de la situación de los parajes. Después, otra forma de iniciar se llama juego recompensa. Esta es muy simple, se puede llevar a cabo prácticamente en toda la situación de aprendizaje y es organizar un juego de iniciación en el que cada vez que se consigue un punto o cada vez que un equipo gana el juego, por ejemplo, el balón prisionero, en el momento en que un equipo gana, tú les entregas un balón extra
que tiene una palabra clave. Y al final van acumulando palabras clave y esto les desvela cuál va a ser el aprendizaje-servicio que van a llevar. Imaginaros que reciben un balón que se llama salud, uno deporte, uno pueblo, uno jornada y una inclusión. Pues de todo esto, los alumnos descubren al final que el proyecto se trata de organizar una jornada deportiva inclusiva para todos los niños del barrio, de forma que se promueva la actividad física y la inclusión. Después tenemos un punto, el número 4 tenemos ya, ¿sí? Vale. El número 4, que se llama simulación inmersiva. En este caso, pues los niños experimentan con diferentes materiales. Por ejemplo, les llevamos una trompa, les llevamos unos aros, unas cartas, es decir, unos juegos tradicionales antiguos. Los alumnos son los que participan de estos juegos y se les explica que van a tener que jugar a juegos populares y tradicionales y al final organizar una jornada en una residencia para compartir sus juegos con gente mayor y hacer ahí un intercambio cultural intergeneracional. Después, otra muy interesante, la número 5, que esa también tiene un poquito más de organización, pero también la ha llevado a la práctica, que se llama charla inspiradora de un invitado. En este sentido, puedes invitar a un atleta local que haya superado diferentes desafíos, diferentes logros, diferentes medallas, que haga una charla en referencia a su deporte y después los estudiantes empiezan a planificar de qué forma pues, este deporte o esta actividad física puede mejorar la comunidad. En mi caso, lo he hecho en 2 coles ya, invité a un señor mayor que se llama Tony, que tiene 83 años y él sigue corriendo, realizando maratones, ultra trails, carreras populares obviamente, de modo que al principio hizo esta charla, terminó desvelando que tiene 83 años, lo cual es muy sorprendente, y en la unidad didáctica de carrera, ¿no? de condición física y carrera, terminamos organizando una carrera popular intercentros por niveles, de modo que el alumnado de infantil corría junto con los de infantil, por ciclos los de primero y segundo contra o en compañía de primero y segundo, etcétera. Y ya, si os parece, os regalo una sexta forma de iniciar. Esta también es muy sencillita y muy fácil de llevar a cabo y es, lo que habréis pensado muchos, a través de un vídeo inspirador, ¿no? Empezamos la situación de aprendizaje mostrando un vídeo corto y motivador sobre un tema que va a ser similar al aprendizaje-servicio que van a realizar los estudiantes. Luego presentamos el problema y ese vídeo inspiracional lo que hace es pues, motivar al alumno, ya que pues, en la educación física a lo mejor no está acostumbrados al contenido visual, de modo que, por ejemplo, les podemos poner un vídeo de unos niños entrenando en un parque de calistenia y al final de la situación de aprendizaje de condición física, el alumnado, el servicio que deben de prestar a la comunidad es crear esos códigos QR con ejercicios grabados que se van a poner en los diferentes puntos de este parque de calistenia para que la gente lo pueda escanear y saber qué ejercicio realizar. Si no queremos que salga el alumnado en los vídeos, se puede hacer de slide casting, que al final es a través de diferentes imágenes, el alumnado con su voz lo pone por encima y se crean esos códigos QR que la gente puede escanear y directamente pues se hace un servicio a la comunidad, ya que estás favoreciendo la práctica de actividad física en los alrededores. Súper útil y bueno, que utilice estos 6 puntos para abordar la pregunta que nos ha planteado Joselito, porque la verdad que ha sido, como digo, muy práctico, muy útil y seguro que le has ayudado a resolver esa duda. La siguiente pregunta, que la voy a contestar yo, viene de Raúl Enríquez y nos dice: voy a usar el estilo actitudinal si me preguntase el tribunal qué hago si algún niño no logra. ¿Cómo respondo? Vale, aquí lo primero, para los que nos escuchen, pues si no están familiarizados con el estilo actitudinal, ese estilo actitudinal es el que lo ha traído en cierto modo a España y que es el principal divulgador sobre él, que es Ángel Pérez Puello, el cual, si tenéis algún tipo de duda de cómo funciona o sobre todo de documentos o instrumentos de evaluación o fichas que os ayuden a aprenderlo, tenéis que visitar sin duda la web de grupoactitudes.com. Es una web súper útil que si entráis vais a ver ya de primeras una lista de documentos que traen consigo, como tengo aquí apuntados, instrumentos de evaluación como puedan ser escala de valoración prácticas, de trabajo escrito, de producción visual y son, como digo, muy, muy útiles. Entonces, lo primero, el estilo actitudinal, para resumir un poco, es al final un estilo que se centra en acumular experiencias positivas, ¿vale?, dentro de la educación física, como mediante un estilo de inclusión, es decir, con diferentes niveles de ejecución y con una progresión en la distribución de los grupos, ya sea de más grandes a más pequeños,
o de más pequeños a más grandes, dependiendo del contenido. Entonces, con esta progresión de distribuciones, con retos que hagan conseguir estas experiencias positivas y con este estilo de inclusión con diferentes niveles de ejecución, lo que es el estilo actitudinal acaba siempre, normalmente, con una creación, con un producto final que, por ejemplo, si estamos dando comba, si estamos haciendo acrogimnasia, si estamos haciendo parkour o lo que sea, acabaría pues o bien con una coreografía o bien con un diseño de un producto, de un diseño de un recorrido de parkour, por ejemplo, y eso tiene consigo una serie de ítems muy extensos que se tienen que cumplir, ¿vale? Tanto a nivel individual como colectivo, como en cuanto a la seguridad, en cuanto a elementos como la música, como las transiciones, hay un montón de ítems. Entonces, ¿qué pasa? Que al final este estilo, esta metodología, lo que nos hace ver es que es muy difícil si tú trabajas, si tú tienes una asistencia recurrente y participas dentro de esta evaluación formativa, es muy difícil que un alumnado, una alumna no apruebe la unidad o la situación de aprendizaje, ya que, como digo, este estilo de inclusión se va a adaptar a diferentes niveles de competencia motriz, va a tener diferentes herramientas e instrumentos para poder aprobar lo que es la situación de aprendizaje y va a poder adaptarse a ella. Entonces, si no aprueba esta situación de aprendizaje dentro de un estilo actitudinal, muy seguramente en el 90% de los casos va a ser porque realmente no ha ido a clase o no ha trabajado. Entonces, un alumno o una alumna que no trabaja y que no se presenta o no presenta los diferentes instrumentos de evaluación, o sea, las diferentes actividades de evaluación, ya es decisión nuestra como departamento, dentro de la programación, qué hacemos con las personas que suspenden, ¿no? Pues aquí entraríamos como en cualquier otro caso o con cualquier otro estilo. Realmente aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción de o bien recuperar esa situación de aprendizaje con otra que evalúe criterios de evaluación parecidos, tenemos la opción de una prueba competencial que haga recuperar, como digo, esto, o bien plantear una evaluación continua de todo el curso en el que realmente no repercuta o no se tenga que recuperar como tal, sino que es una consecución continua de los criterios. O incluso, como digo, una media entre las notas de las diferentes evaluaciones. Aquí hay diferentes opciones, diferentes estrategias que podemos seguir, tenemos que elegir una y a partir de ahí se vería cómo recupera o cómo aprueba el alumno en cuestión esta situación de aprendizaje. Pero como digo, y acabando ya con lo que es la pregunta, un estilo actitudinal se basa sobre todo en esa experiencia positiva, en ese estilo de inclusión, de adaptarse a diferentes competencias motrices, de plantear buenas progresiones y con un producto final que ya antes ha tenido muchas actividades de evaluación. Entonces, como digo, los que no lo superan normalmente son los que simplemente no trabajan. Entonces, dicho esto, si quieres añadir algo al respecto, Pepe. No, lo has explicado muy bien, has puesto varios ejemplos y la verdad es que me ha gustado muy bien. Si te parece, pero como digo, que visiten el grupoactitudes.com, que es la web donde tienen aquí muchísimas herramientas y instrumentos de evaluación, que seguro que les ayuda muchísimo. Y ya pasamos a la tercera pregunta, que sería la que respondería nuestro fiel compañero Diego, pero no está, entonces vamos a contestar entre Pepe y yo. Nos la lanza Maru Arisca, que nos dice cómo evaluar las emociones en clase. Vale, aquí vamos a hacer referencia a una entrada de un blog y que pondremos el enlace en lo que es la descripción, que lo que nos dice es, el programa Ruler, ¿vale? Que es un programa efectivo de aprendizaje social y emocional y nos habla de 4 anclajes, es decir, de 4 herramientas realmente efectivas con su PDF en la que nos está diciendo de forma exacta cómo aplicarlo a nuestras clases, a nivel también de centro, que son la carta, el medidor emocional, el metamomento y el blueprint. Son estas 4. Pepe, si quieres hablar de alguna de ellas. Sí, yo, por ejemplo, he puesto en práctica 2. La carta no la conocía, luego si parece la comentas, y el blueprint tampoco. Sin embargo, el Mood Meter, que al final es el medidor emocional, sí que lo he puesto en práctica, lo comentamos en un podcast anterior, que básicamente consiste en tener una tabla con diferentes iconos de WhatsApp, lo pondré por aquí por pantalla, que creo que la tengo de la última vez, y al final es una forma de autoevaluarse y situar las emociones, ser capaz de reconocerlas, ser capaz de identificarlas, ser capaz de saber dónde me encuentro al principio de la sesión, pues indicando el icono en el cual me identifico y después de la sesión dónde me encuentro. De modo que al final, pues seguramente a través de o incluso también puede haber alguna situación dentro del aula, se produce algún conflicto y el alumnado, al tener esos nombres y esos iconos, puede identificar mejor sus emociones, puede expresarse y puede, como hemos dicho, etiquetarlas para ser consciente de ellas y poder ponerle remedio. Y en este sentido, para esta segunda fase de saber cómo actuar y saber cómo gestionarlas, para mejorar la gestión emocional, más allá de solo la identificación, tenemos el metamoment, que básicamente es hacer una parada en un momento en el cual, por ejemplo, hay un conflicto y el alumnado se enfurece.
pues seguimos una serie de pasos que básicamente es, ¿qué ha ocurrido? Pues que me han quitado la pelota de la mano. ¿Cómo me siento? Pues me he enfadado, me siento enojado. Vale, me paro, pienso en cómo actuaría mi mejor versión. ¿Realmente tengo que chillar, tengo que pegar al compañero, tengo que tirarme al suelo? No, ¿cómo actuaría mi mejor versión? Pues a través de una propuesta, ¿no? De una actuación. Puedes respirar, contar hasta 10, respiramos profundamente con los ojos cerrados, contamos hasta 10 y si hemos cumplido estos pasos, pues puedo decir que he tenido éxito. Ya está. Esto es básicamente el metamoment, ser capaz de identificar la situación, cómo me siento, hacer una parada, actuar y si realmente no se va de madre, pues puedes decir que has tenido éxito. Muy bien. Bueno, lo de la carta, que es lo que habías dicho que no sabías lo que era. Básicamente, la carta consiste en hacer una carta que se llama Carta de Inteligencia Emocional, que implica responder 3 preguntas. La primera es cómo queremos sentirnos en la escuela todos los días, que aquí lo que nos explica en este blog es que cada estudiante o miembro del personal enumeran 5 o 10 sentimientos que quiere experimentar cada día en la escuela. Luego, la segunda pregunta es ¿qué haremos para tener estos sentimientos de manera consistente y crear un ambiente de aprendizaje positivo? En el que a todos se les pide que piensen sobre cómo se verán estos sentimientos en la escuela en términos de comportamientos específicos, mensurables y observables. Y luego una tercera pregunta que nos habla de cómo vamos a prevenir y manejar el conflicto y los sentimientos no deseados. Entonces, aquí con estas 3 preguntas, cuando las contestamos, es una carta que luego se puede leer, se puede aprobar por la comunidad educativa para realmente ponerla como ejemplo de conducta y de proceso, sobre todo de cómo queremos realmente, como decías tú, actuar desde nuestro mejor yo, ¿no? Al final nosotros nos queremos sentir de una forma, pero a veces nos viene una serie de emociones o de situaciones que nos hacen pues, contestar, ser reactivos y siempre tenemos que tener ese momento de decir, a ver, ¿cómo quiero sentirme o cómo sé que esto me va a hacer sentirme si yo actúo o reacciono de esta forma? Entonces, nada, a partir de aquí, nos has comentado, si no recuerdo mal, el metamomento, has contestado solo esa, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, luego tendríamos el mood meter también. Vale, el medidor emocional. Vale, y ya por último tendríamos el blueprint. Sí, eso es, el blueprint. Exacto. Y nos quedaría el blueprint, que al final es un poco parecido a todo, pero que involucra ya a la otra persona, ¿no? O sea, cómo me he sentido yo, cómo creo que se ha sentido la otra persona con mi reacción, en el que, como digo, dentro de este enlace vais a poder ver no solo las explicaciones de las 4 herramientas, sino un PDF en el que nos explica de forma detallada cómo llevarlo a la práctica. Y luego también tendríamos, por otra vía, el tema de lo que es un poco ese diccionario de las emociones, ¿no? Con la importancia realmente de formarse. El emocionario, ¿no? Exactamente. El emocionario. De emociones es el emocionario. Eso es. Pues eso es, que al final lo más importante que es pues, identificar las emociones para poder luego expresarlas con cierto rigor y con efectividad. Vale, pues si te parece, pasamos al siguiente punto, que es los ejemplos de gamificación en educación física. Y bueno, yo me he servido mucho de este libro que compré en su momento. Esta es una edición de 2019. Como veis, si no estáis viéndolo en pantalla, es el libro de gamificación en educación física, reflexiones y propuestas para sorprender a tu alumnado, con la colaboración de muchísimos docentes de educación física de la editorial INDE. Tú también lo tienes, ¿no, Pepe? Sí, tengo este, que es el número 1. Después tengo este, que es el número 2, que pone la aventura continua. ¿Sí? Y después también uno muy interesante, también que deja muy claro, senta las bases de lo que es la gamificación, que es este que tengo aquí, gamificación y juegos serios, que también me ha servido para un poco el background de lo que es la tesis doctoral, sobre todo para aterrizar lo que estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar o a entender como gamificación, que podemos ver en redes sociales, algunas están pues, más elaboradas, menos, tienen en cuenta los diferentes puntos. En este caso, pues te detalla completamente cómo llevar a cabo una buena gamificación para llevarla al aula. Sí, yo de hecho es una de las cosas que más he visto y he aprendido en base a este tipo de libros, porque muchas veces lo que nosotros llevamos a cabo en los centros educativos es un sistema de recompensas, no una gamificación, ya que si nosotros queremos un fin, como pueda ser que se aumente el compromiso motor dentro o fuera del aula, o que mejoren su educación ambiental o hábitos alimenticios, nosotros podemos poner una serie de recompensas, como puedan ser pues, cartas, dinero ficticio que luego va a una serie de privilegios o de incluso regalos, no sé, incluso insignias, cualquier tipo de aspecto que pueden, como digo, canjearse o que pueden ser una serie de recompensas para un fin que nos interesa. Pero realmente esto no es una gamificación. Una gamificación al final tiene una serie de elementos, una narrativa, un hilo conductor, unos juegos o actividades intencionadas y que acaban realmente en un objetivo y un problema que se acaba resolviendo. Entonces,
Dicho esto, yo voy a hablar de un par de ejemplos de este libro que de hecho he sacado, como digo, del libro que he mencionado. Uno es el que nos había dicho Diego, porque lo de Diego ha sido a última hora y nos había mencionado un ejemplo que quería meter, que lo voy a comentar muy por encima, que es el de Healthy y los 5 villanos, ¿vale? Que si me pongo ahora a buscar un poco lo que es el capítulo del libro, esta gamificación lo que se centra es en intentar derrotar a los 5 villanos que están asociados a nuestra área, ¿no? Que sería Posturín, Descoordinator, Arrítmico, Lipidus y Sedentarius, que ya más o menos nos podemos hacer una idea de a qué se refiere, ¿no? Con cada uno. Posturín sería pues el tema de la técnica de los ejercicios, de la mala postura, de los malos hábitos posturales del día a día. Descoordinator, obviamente, pues también todo el tema del ritmo, de las capacidades motrices. Arrítmico también, obviamente, el tema de la expresión corporal. Lipidus, los malos hábitos alimenticios, ¿sabes? Alimentarios. Y Sedentarius, el no moverse, ¿no? El no hacer ejercicio físico. Entonces, con esta narrativa hay una serie de actividades, una serie de proyectos, de productos que van venciendo a todos estos villanos para realmente conseguir lo que sería ser healthy, ¿no? Ser esa persona saludable que controla y que maneja y que domina todos estos elementos que tiene nuestra área. Luego también voy a pararme en otra que me gustó mucho, que nos la comparte Daniel Navarro Ardoy, que se llama El enigma de las 3 Fs. Básicamente es una gamificación que dura todo el curso escolar, está dividida en 5 reinos, es decir, hay 5 grupos dentro de lo que es el propio curso, en el que cada reino es un grupo y se especializa en esos contenidos, ya que los 5 reinos hacen un poco alusión a los bloques de contenidos de antes, porque están Physicore, que es el de condición física y salud, Deporticia, que es el tema de los deportes, Expresanto, que es el de expresión corporal, y Naturalia, que es el tema de los deportes en el medio natural, y Emociolandia, que es el tema de la salud mental y la gestión emocional. Estos dos últimos lo maneja de una forma transversal, pero los primeros, Physicore, Deporticia y Expresanto, lo que hace es básicamente hacer una serie de proyectos y de actividades durante todo el curso que, como digo, tienen como responsable o como grupo experto uno de estos grupos que son los 5 reinos, ¿de acuerdo? Lo que tienen que descifrar o lo que tienen que conseguir son 3 enigmas, que son la fortaleza, la fidelidad y la felicidad a través de estos 5 reinos, que son básicamente la fortaleza, la física, emocional y mental, la fidelidad, que es el tema de sentimiento a un grupo, el tema de trabajo en equipo, todo esto, y la felicidad, que es un poco todas las consecuencias y todo lo que nos da el tener una vida saludable, unos hábitos saludables y la consecución de los contenidos que se van trabajando. Como digo, aquí hay también un sistema de recompensas, que es el tema de los healthies, que vienen dados por retos cooperativos o diferentes proyectos que se van haciendo durante todo el año. Yo me he apuntado aquí los 10 retos, los 10 productos que más o menos, competenciales que lleva todo el año, que son 10. La empresa deportiva, que básicamente que este pertenecería, como digo, cada vez a un reino. En el caso del reino este sería evidentemente el Physicore, que lo que nos dice es que hay que promover pues, actividad en los recreos. Entonces, el grupo que se hace cargo lo que hace es una gestión de actividades en patios y de intentar mejorar la participación en estos de diferentes actividades, como pueda ser actividades deportivas, clases dirigidas de fuerza, diferentes actividades. Y no solo lo hacen a través de un proyecto en el que pueda haber una serie de infografías, sino que también tienen un perfil de Twitter, un blog en el que lo van documentando y lo van propagando. Entonces, aquí también, aparte, es importante decir que no solamente están estos productos y estos enigmas y reinos, sino que también mete muchas metodologías activas en cada uno de estos productos. Luego también tiene el de Profesores por un Día, en el que mediante una Flip Classroom tienen que ir exponiendo calentamientos, tienen el flash mob, tienen la participación y la gestión de una carrera solidaria, el proyecto también personal trainer, un certamen, Juegos Olímpicos y, como he dicho antes, productos transversales de educación ambiental y emocional. En fin, es un proyecto muy completo y lo que nos tenemos que llevar un poco de esto, ya que no puedo entrar de lleno en cada producto ni en todo lo que es la gamificación en sí, porque es muy extenso, es que nosotros tenemos que ir creando realidades o hilos en los que nos podamos servir para luego llevar, como digo, al fin que nos interesa. Si nuestro fin es mejorar los hábitos saludables del alumnado, tenemos que utilizar este tipo de hilos, este tipo de narrativas, que por ejemplo en este caso, pues lo de los 5 reinos, antes hablábamos de los villanos, que nos hagan realmente motivar al alumnado para conseguir aquello que queremos.
Y en este caso, bueno, la conclusión es un poco del capítulo, nos dice que hubo una gran participación, una gran motivación y que mediante todo esto de los juegos, mediante todo este entramado un poco lúdico y fantástico y ficticio, hubo una gran recepción por parte del alumnado. Pepe, si quieres ya compartir la tuya. Sí, muy bien. Me ha parecido muy interesante, además, con nombres muy graciosos que se identifican perfectamente cada cual el objetivo que tiene. Yo voy a contar dos formas de gamificación, ¿vale? La primera va a ir más enfocada, no es del todo una gamificación, como bien has comentado, es un sistema de recompensas, concretamente es PBL, o así se encuentra en la literatura científica, ¿no? Que es Points, Badges and Leaderboards, que básicamente es puntos, insignias y tablas de clasificación. ¿Vale? De modo que a través de un sistema de recompensas, como bien has dicho, por realizar una buena opción, el alumnado recibe una serie de puntos o una serie de pegatinas, de cromos. Ahora explicaré el ejemplo. Después, si hago esa acción varias veces y recibo varias veces ese premio, recibo una insignia. Y después, esto me permite clasificarme respecto a mis compañeros, de modo que al final se sabe pues, quién lo ha hecho mejor y quién va un poco más rezagado en cuanto a recibir estos puntos, ¿vale? Entonces, este sistema de PBL es muy simple, no llega a ser una gamificación, ya que, como bien has comentado, como bien se puede extraer de estos libros o si buscas un poco la literatura científica, la gamificación es un proceso mucho más complejo en el cual debe de haber una narrativa que envuelva todo lo que es la historia para que haya una motivación intrínseca, no solo extrínseca a través de recibir esos puntos. Cada actividad o juego tiene que ir bien ambientado y enfocado a un objetivo concreto y al final estamos encaminándonos, gracias también al desarrollo de la situación de aprendizaje, a un producto final que cierra a través de una celebración ese momento que hemos estado gamificando. Entonces, es mucho más complejo que no solo recibir puntos. También puedes tener tu propio avatar, puedes ir mejorándolo, entonces hacen falta una serie de elementos realmente extraídos de los videojuegos, más allá de esos puntos que hacen que la gamificación funcione. De hecho, hay un término que acuñó Isaac Pérez, que es un investigador español muy metido en el tema de la gamificación, que se llama gamificción, ya que él no entiende la gamificación sin una narrativa, a poder ser una narrativa fílmica relacionada con el interés del alumnado, ¿no? Pues de superhéroes, de Disney, de Pokémon, etcétera, para que se produzca una motivación intrínseca por parte del alumnado y no solo, como he dicho, esas ganas de mejorar o de ganar para recibir esos puntos. Sin embargo, aquí vamos a comentar primero un PBL y después explicaré un poco la gamificación combinada con el modelo de educación deportiva. Entonces, el PBL que voy a comentar ahora mismo no lo estoy llevando yo a cabo ahora mismo, lo está haciendo mi mujer, que también es maestra de educación física. Cuando le dije que iba a hablar de esto, de gamificación, me explicó lo que está haciendo en su centro y la verdad es que lo vi útil para compartirlo con la gente, ya que es un ejemplo muy accionable en el sentido de que lo cuento, la gente simplemente lo crea rápidamente con el ordenador y se puede empezar a aplicar a partir del tercer trimestre, por ejemplo, sin tener que pensar mucho en el tema. Entonces, ella lo llama sistema de bonus. Y son una serie de Pokéballs de 5 colores diferentes. Cada una hace referencia a un valor que deben de esforzarse en la educación física. Uno es el trabajo en equipo, otro es el fair play, otro es el esfuerzo, otro es el respeto a las normas y otro es el gesto técnico. De modo que se van desarrollando las sesiones de educación física, pero hay un juego concreto en el que, en este caso, el docente dice: ahora vamos a luchar o vamos a competir por conseguir el bonus del trabajo en equipo, ¿vale? Entonces, es de un color y el alumnado realiza ese juego y cuando termina el juego o cuando termina la sesión, cada alumno, a través de una autoevaluación que se hacen ellos mismos, deciden si merecen o no coger la Pokéball de ese color para ponerla en su foto, ¿vale? De modo que hay un mural con las diferentes fotos del alumnado y van acumulando Pokéballs de diferentes colores, de modo que otro día se dice, pues ahora vamos a trabajar, ha habido un conflicto, lo que sea, y dice, en el juego siguiente vamos a trabajar para conseguir la Pokéball del fair play, de modo que si hay alumnado que se felicita, hay respeto, se anima a los compañeros, al final cada uno, después de haber pactado previamente qué necesitamos para conseguir cada una de estas Pokéballs, pues cada uno coge de los diferentes boles la insignia, la Pokéball en este caso, si es merecedor o no, y se van acumulando al lado de su foto. De modo que, como he dicho,
cuando llegan a 10 Pokéballs, que pueden ser 2 o 3 seguidas del mismo color, pueden ser diferentes dependiendo de lo que te interesa a ti potenciar en cada sesión, lo que se hace es que aumenta el tamaño de la Pokéball, ¿vale? Hay 3 tamaños de Pokéball y cada 10 va cambiando ese tamaño, pero es que a la vez, cuando cambia el tamaño, el alumnado se lleva a casa un insignia, entre comillas, que se pone en la agenda, que básicamente se le felicita por haber acumulado esta serie de puntos. De modo que tenemos, como hemos dicho, los puntos, tenemos las insignias y tenemos esta clasificación, de modo que el alumnado, al poner las diferentes Pokéballs al lado de su foto, lo que va es viendo quién va más adelante. Y después ya terminamos con este PBL y pasamos a lo que es una gamificación un poquito más concreta, que es una hibridación con el modelo de educación deportiva, que esta sí que la he llevado a cabo, que al final es organizar un evento final, que es una competición o unos Juegos Olímpicos, pero a través de una narrativa, de unos roles y de una clasificación por puntos. De modo que la narrativa pues, se le explica al alumnado, puede ser de ciclo, de todo el centro, como lo consideres, que se quieren organizar unos Juegos Olímpicos en el centro escolar y que han sido seleccionados ellos para poner en práctica un deporte concreto, mejorar y al final organizar un torneo de ese deporte. De modo que si lo haces en todo el centro, puedes cuadrar programación para que a cada grupo o a cada curso se le asigne un deporte diferente para que al final esos Juegos Olímpicos sean variados. Aquí podemos asignar diferentes roles del modelo de educación deportiva, ¿no? Tenemos el periodista, tenemos el capitán, el entrenador, el árbitro, el utillero, el director técnico, etcétera. Se crea una identidad de equipo gracias al papel del director técnico. Después se van acumulando puntos por victorias de los partidos, ¿no? Por victoria, por empate o por derrota vas acumulando puntos. También se acumulan puntos a través de una autoevaluación por el desempeño de los diferentes roles y después estos puntos también te llevan a tener diferentes insignias, ¿vale? Entonces, cada X puntos, como hemos dicho anteriormente, subes de categoría tu propio rol, de modo que está el entrenador principiante, el entrenador intermedio y el entrenador avanzado. Al final de todo, pues como vas viendo que vas acumulando puntos por roles y por victorias, se hace una clasificación, que también es uno de los elementos de la gamificación, y como estábamos diciendo, todo esto va encaminando esta situación de aprendizaje a realizar una celebración final, un evento en el cual se organiza un torneo o unas olimpiadas, en este caso si queremos que sea un único curso, pues sería un torneo en el cual compiten los mejores equipos y se reparten pues, bebidas energéticas, se reparte agua, aplaudidores, silbatos, etcétera, para realizar un evento final. O, como había dicho al principio, si la narrativa va encaminada a organizar unas olimpiadas, se puede hacer que todo el centro escolar, cada grupo aporte el deporte que ha estado trabajando y al final se organiza una pequeña olimpiada dentro del propio centro educativo. De modo que pues, hemos tenido diferentes puntos, diferentes elementos de una gamificación que es bastante sencilla y bastante accionable también, igual que la que he comentado anteriormente. Sí, muy bien. Y luego también recordar lo que dijimos en el podcast anterior, que muchas de las gamificaciones, como decías antes tú también, que ese entorno ficticio también pueden venir de centros de interés que tiene el alumnado hoy en día y que pueden ser muy fácil de aplicar en gamificaciones, como puedan ser juegos como el Fortnite, como puedan ser el Brawl Stars, que a lo mejor cogiendo los elementos ficticios de esos videojuegos podemos aplicarlos luego a una gamificación con un fin que esté encubierto, ¿no? Y que nos interese relacionado con la educación física. Entonces yo creo que al final tenemos que intentar utilizar diferentes herramientas para llegar a ese fin, que es la de hacer personas más críticas y mejores personas con mejor salud, quería decir. Luego, si habéis llegado hasta aquí, antes de pasar al último punto de la bibliografía, la palabra que he elegido hoy tiene que ver un poco con estas fechas, y más aquí en Valencia, que es el tema de, la palabra que es el pepito. El pepito es un tipo de bocadillo. Sí, no sabía lo que era. O sea, me has sorprendido. Dime, ¿Sí? dime. El pepito es un bocadillo mini que yo me como siempre en Pascuas y que está hecho con una especie de pisto entre atún y huevo duro y un poquito de pimiento y tal. Y bueno, es un bocadillo que me hago yo muchísimo y que me he informado antes de poner la palabra, porque yo digo, esto, a lo mejor conozco yo la palabra pepito únicamente aquí en mi zona, aquí en Alcira, porque sí que es súper conocida esa palabra y ese tipo de alimento, pero igual en otras zonas no. Y sí que es propio de Valencia. A lo mejor tú no, Alcudia no ha llegado. No. Bueno, sí que sabía que el pepito era un bocadillo pequeñito, pero no que se consume en Pascua ni que lleva dentro, yo qué sé. Pues así es. Entonces, con esta curiosidad, simplemente la palabra de hoy y por las fechas es Pepito. Se ha llegado hasta aquí, que también da mucha risa porque justamente tenemos aquí una persona que se llama Pepe también.
Y antes bueno, como digo, habiendo dicho esto, vamos a pasar al último punto, que es un punto en el que vamos a ser tremendamente prácticos, y es el de la bibliografía, ¿vale? De cara a las oposiciones, ya que hay una serie de consideraciones iniciales que sí que hay que tener siempre en cuenta y que son muy repetidas, que es el tema de aprender, de tener siempre la curiosidad por aprender y por estar actualizados en nuestra propia área, que eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Como opositores y como docentes. Entonces, en base a esto, tenemos que ir construyéndonos una bibliografía, tenemos que ir construyéndonos un documento que pueda ser editable, que pueda ser modificable, sobre libros que, como digo, sean más actuales, que nos estén dando herramientas acordes a las competencias y a lo que es la ley vigente, con metodologías activas, evaluación formativa, etcétera. Entonces, aquí lo primero, decir que vamos a dejar en la descripción un documento muy práctico sobre esto, en el que vamos a dividir por bloques de contenidos de los diferentes temas, tanto para educación física primaria como secundaria, libros actualizados y que son muy útiles y que podéis utilizar para vuestra propia bibliografía, tanto para leerlos como para ya simplemente utilizarlos como referencias bibliográficas interesantes en diferentes temas, como decimos. A partir de aquí también quiero yo incidir, antes de dar paso a Pepe, que tiene preparado un top 10 de libros que más le han gustado de educación física y que muchos de ellos son actuales, incidir también especialmente en un libro en concreto, ya que nos puede servir mucho de ayuda a todo tipo de preguntas y de cuestiones que nos generan cierta dificultad de entendimiento y de aplicación, que es el libro de Lo que funciona en tu clase, Educación física basada en evidencias, de Domingo Blázquez, de 2022, y que es un libro que principalmente aborda 8 grandes evidencias, las cuales nos la plantean con una pregunta, con luego el método que han tenido de búsqueda, de investigación de esta pregunta, luego nos referencia tanto artículos como libros actualizados y luego nos habla de todos esos resultados, de esas conclusiones respecto a esa pregunta, respecto a esa evidencia y una aplicación práctica. Sin entrar en cada una de ellas, puesto que esto justamente nos lo pasó Diego, que él cuando venga al podcast ya lo podremos abordar como a hablar directamente de algunas de las evidencias de forma específica. Estas 8 evidencias son el número de clases o sesiones en educación física. La evidencia 2 es resolución de conflictos dentro de las clases. La evidencia 3, organización y secuenciación de contenidos, actividades y tareas. La 4, evaluación formativa para autorregular el aprendizaje. La 5, actividad física y rendimiento académico. Esta es la que más me he parado a leer antes porque me gustaba mucho todos estos estudios y libros que nos dan la relación entre una mayor actividad física y un mayor rendimiento cognitivo dentro de un horario lectivo. Es decir, esto no es un estudio que simplemente refleje que a mayor actividad física en un adulto esto le conlleve un mejor rendimiento cognitivo, sino que dentro de un horario escolar y dentro de grupos de escolares se han hecho estos estudios y se han visto grandes beneficios a la hora de tener más atención, de tener mejores resultados y claro, es algo que es muy interesante y que debe, no sé, en mi opinión, cambiar ciertas cosas ya no solamente del horario, sino de ciertos programas de centro a la hora de meter más actividad física. Luego tendríamos la evidencia 6, estrategias motivacionales para aumentar el compromiso y el rendimiento del alumnado. La 7, participación de las familias en la educación física. Y por último, la de enseñar el deporte a través del aprendizaje cooperativo. ¿Vale? Entonces, con estas evidencias, como digo, el libro, que os invitamos a que lo adquiráis, porque es un libro bastante práctico, lo que hace es esta revisión bibliográfica de cada una de estas evidencias con, como digo, el tratamiento de los resultados de estos estudios más aplicaciones prácticas para nuestras clases. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues nos sirve para poder coger estas referencias y estas conclusiones para aplicarlo a los diferentes temas y a las diferentes situaciones que se nos generan dentro de estos. Dicho esto, Pepe, si quieres darnos tu top 10 de libros de educación física. Eso es. Voy a dar un top 10 de libros de educación física, pero que también algunos no son específicos de esta materia, pero que nos sirven para dar nuestras clases, para aprender cómo el alumno reflexiona y aprende cómo funciona el cerebro, de la evaluación formativa, de modo que no solo es para aplicaciones prácticas de educación física, sino que tanto para opositores como para docentes les puede venir muy bien pues, para potenciar su forma de enseñar. Entonces, no es un top 10 ordenado, simplemente los he ordenado por orden cronológico para no generar ningún tipo de
de controversia, polémica. ¿vale? Entonces, eso es, de polémica. Entonces, el primero de todos es del 2016, vamos a ir desde el 2016 hasta el 2023, ¿vale? El del 2016 es un libro muy conocido por todos, que es el de actividades prácticas, creativas y útiles para las clases de educación física, que es el de Parra Castaño. En él se presentan 60 propuestas, ¿no? Muy reales, muy aplicables y muy útiles para la educación física real en el aula, y van acompañadas de códigos QR con vídeos en el cual se ve muy visualmente, ¿no? Se ve muy rápidamente cómo son esas propuestas y cómo se llevan a la práctica en un contexto real. Después, el número 2 es cómo evaluar bien en educación física, de Domingo Blázquez, del año 2017. En este sentido, tenemos muy poca bibliografía respecto a la evaluación, concretamente en educación física. Ya nos dijo Ángel Pérez Puello que están preparando un libro muy potente para iluminarnos en este sentido, pero ahora mismo lo que tenemos es cómo evaluar bien educación física. Es un libro que se presentan diferentes instrumentos, es un libro de consulta en el sentido de que no es un libro que tenga un orden lógico, está más bien hecho a base de retales. Sin embargo, es muy útil y muy práctico porque te presenta directamente el instrumento y tú lo puedes aplicar directamente en tus aulas. Después, descubre cómo es la educación física del siglo XXI, del año 2020. Hemos pasado ya año 2020 también, de Domingo Blázquez. Se reflexiona de cómo es la educación física del pasado y actual y hacia dónde vamos. De modo que pues, te puedes cuestionar un poco qué es lo que queremos, cuáles son los estudiantes que queremos conseguir, hacia dónde vamos, y es muy interesante a nivel de reflexión. Después, un libro muy práctico que me has comentado también que te ha gustado mucho, que también lo meterías en el top, que es el de modelos pedagógicos en educación física, de Daniel Ardoy y compañía, del año 2020. También son experiencias muy prácticas de los diferentes modelos pedagógicos, y también a través de QRs te llevan pues, al blog o a la página web y tal, para que veas realmente el propio proyecto, cómo se llevó a cabo en un centro educativo real. Muy similar a ese tenemos el de metodologías activas en la práctica de educación física, de Morente y colaboradores, del 2021, que también explica, este lo tengo por aquí, que también explica diferentes modelos pedagógicos desde una forma muy práctica, y también tiene varios QRs y demás, muy similar al libro anterior, pero con ejemplos diferentes para complementar el de modelos pedagógicos. Después tenemos el de Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz, que este libro le gusta mucho a Diego, es del 2021, que nos explica directamente en un análisis científico de los mecanismos cognitivos de la memoria, del aprendizaje y de diferentes factores que influyen en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. De modo que aprendes cómo el alumno se desarrolla y aprende, y es más fácil pues, transmitir el mensaje. Y también nos habla de feedback, también nos habla de evaluación, de modo que es muy interesante para comprender el cerebro de por ahí. Después, Motivar en educación física, de Julio Barrachina, que en este sentido también es un libro basado en la evidencia científica para potenciar la motivación del alumnado y poder enganchar a todo el grupo y llevarlos en una misma dirección también está bastante interesante. Después tenemos la evaluación formativa. Este no es específico de educación física, sin embargo es muy interesante, es de Mariana Morales, del año 2022, que lo que pretende es maximizar el aprendizaje del alumnado mediante una buena evaluación y un buen feedback. Este también es muy didáctico, es muy sencillo de comprender, y también tiene varios ejemplos de evaluación que se pueden llevar a cabo en el aula. Después, el de Niño Fuerte, Niño Sano, ya seguro que lo estabas esperando, del doctor Emilio Villa, del 2022, ya lo tengo por aquí, que básicamente habla sobre entrenamiento de fuerza en niños, para todos aquellos que estéis pensando cómo llevar a cabo esta práctica en vuestra aula. Desde niños de 6 años hasta el instituto se puede llevar perfectamente el entrenamiento de fuerza. Después, el último del top es del 2023, es el de la gestión del aula en educación física, de Yosune, que es muy práctico, habla de diferentes estrategias, diferentes herramientas para trabajar en silencio, en la gestión de los materiales, diferentes recursos para el alumnado lesionado, para resolver conflictos, de modo que es muy práctico, muy actualizado, adaptado a las demandas de la LOMLOE, y es un libro muy interesante que, ya te digo, presenta diferentes herramientas que a lo mejor no se te ha ocurrido y que lo puedes aplicar al día siguiente en el aula. Y ya finalmente voy a lanzar un número 11, que es un libro que ha salido recientemente, de Víctor Arufe, en el 2023, pero a finales, que se llama Conecta con tu alumnado.
Este no lo he leído todavía, ¿vale? Tengo ganas de adquirirlo para leerlo, pero básicamente nos dice que es un libro que cambiará la forma de ver la docencia para provocar cambios en el clima de aula, para generar un buen ambiente, un ambiente más cálido y favorecedor para maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De modo que Víctor Arufe, que es doctor en la Universidad de Galicia, si no me equivoco, pues en este sentido ha lanzado un libro para también la gestión de aula y mejorar el clima. Madre mía. Así que nada, este top 10 espero que os sirva tanto para las oposiciones como para dar clases. Hay algunos de ellos que están en formato de ebook, como el de modelos pedagógicos en educación física, que de hecho lo tengo, y otros los tengo. Tengo por aquí de hecho. Mira, estos 5 los he comentado. Después tenemos aquí todos los de gamificación. Es que libros de educación, estos son más específicos de educación física. Pero libros de educación, como hemos dicho, de evaluación formativa o el de cómo aprendemos, también son muy interesantes para llevar a las oposiciones y también para comprender cómo funciona el cerebro y la evaluación y poderla llevar al aula. Es lo que iba a comentar, que me ha encantado el repaso porque tenemos libros de base a nivel de evaluación, a nivel de cómo aprende, de cómo funciona el cerebro en las personas en general. Y luego también tenemos libros más prácticos, libros de metodologías, o sea, un repaso brutal. Aula, evaluación, eso es, de actividades prácticas, eso es. Y esos libros y muchos más, como digo, los vais a tener en el documento que vamos a compartir, que como digo, están repartidos por bloques temáticos. Entonces, como digo, ya más prácticos y más de ayuda no podemos ser en este sentido, pero sí que es verdad que lo que yo acabaría recomendando un poco es que más allá de poner libros que estén actualizados, que evidentemente es un paso, es el de leerlos. El de leerlos, ponerlos en práctica y mostrar dominio sobre los autores, porque muchas veces queremos llenar mucho la bibliografía también de años muy actuales y tal, pero realmente no estamos mostrando ese dominio sobre lo que viene siendo el autor. Entonces, fijémonos más en el libro y en el autor y no tanto en la cantidad, porque creo que aquí es donde muchas veces fallamos a la hora de mostrar esa competencia dentro de un tema. Dicho esto, vamos a pasar ya al último bloque, que es el de Off Topic, y lo he abordado un poco desde el punto de vista de las circunstancias externas dentro de unos objetivos que podamos tener, ya sea como opositores, como padres y madres, como personas que quieren cuidar de su salud, de sus hábitos. Entonces aquí lo que he planteado, como digo, es que muchas veces en las oposiciones queremos tener todos los factores bajo control para poder dar lo mejor de nosotros, o a veces queremos tener todo perfecto para poder empezar un plan de entrenamiento o cualquier cosa. Y la realidad es que la vida no funciona así. La vida siempre tiene unas circunstancias que van cambiando, que nos van afectando y que no ponen el contexto perfecto. Entonces aquí hay una serie de frases que me gustan mucho, como la de hecho mejor que perfecto, o como que perfecto es enemigo de lo bueno, que son frases que al final lo que vienen a decir es más que buscar la perfección, lo que tenemos que buscar es el progreso, la constancia, el hábito y el adaptarnos a lo que nos pasa. Entonces, con este contexto, lo que yo te quería preguntar, Pepe, era algún imprevisto que tú hayas podido tener, ya sea en la oposición, en la preparación de una carrera me refiero de correr a pie o de bici o lo que sea, incluso alguna lesión, o sea, lo que tú consideres que te haya podido mermar o que hayas podido tener que superar en ese proceso hacia ese objetivo, ya sea, como digo, la posición o lo que sea, un momento de estrés, cualquier cosa. Vale, pues te voy a contar una historia, te voy a contar algo que me ocurrió a mí hace 2 años, ahora mismo, porque fue en febrero del 2022. Tenía en octubre el Ironman, como he comentado algunas veces, y nada, en febrero fui la Semana Blanca con el alumnado de sexto a la nieve a realizar snow, a Andorra, y resulta que el segundo día me rompí el tobillo, me lo partí, de verdad, hice una pirueta, unas volteretas por el aire y el tobillo me lo reventé. De modo que yo estaba trabajando ya en mente en mi evolución, mi preparación para el medio Ironman, que venía primero en mayo y después tenía el Ironman en octubre, de modo que se me cortó totalmente la progresión y tuve que estar sin moverme durante 2 semanas, sin mover absolutamente nada el pie, porque de verdad que lo tenía hecho un cuadro. Y me tuvieron que hacer un montón de pruebas, de resonancias, de ecografías. Bueno, al final detectaron lo que era un edema óseo y esto me impidió, como estaba diciendo, la progresión. Sin embargo, yo no dejaba de andar lo que podía, aunque tenía el pie muy limitado, no dejaba de realizar mi entrenamiento de fuerza del tren superior, que además es algo que me encanta, ¿vale? Pero es verdad que no podía trabajar lo que es el cardio. Pero a partir de las 2 semanas, ya con un vendaje y con unas tobilleras, ya pude realizar lo que es el movimiento de la bici.
¿no? De modo que no podía trabajar la carrera porque al recibir Por el un impacto en la suela, el tobillo sufre mucho, sobre todo si lo tienes débil o si lo tienes lesionado. De modo que lo que hice es, esto es una locura, esto no lo recomiendo, pero ya hasta el Ironman, simplemente trabajar la bici, trabajar la escalada con la bici, hacer muchísimos puertos de montaña, que la verdad es que notaba que las piernas trabajaban mucho, que se me pusieron muy fuertes. Sin embargo, no trabajé la carrera y pude llegar al Ironman con el tobillo en perfecto estado, porque tenía en mente que a lo mejor si realizaba la carrera antes podía resentirme y no estar preparado a nivel mental o a nivel físico para ese día. De modo que al final hice el medio Ironman, que eso sí que corrí la media maratón, y ya fui directamente al Ironman a los 42 kilómetros, únicamente habiendo corrido los 21 del medio Ironman. Pero en este sentido, como decimos, no es algo que teníamos previsto, pero con lo que tenía lo hice lo mejor que pude. Trabajé las piernas, que al final es lo que ponemos en marcha para la bici y para la carrera en el Ironman, y las potencié de una forma que era muy segura, que no era nada lesivo, y al final pues tuve que darlo todo el día al Ironman, y la verdad es que no noté absolutamente nada. Terminé los 42 kilómetros sin ningún tipo de dolor, o sea, dolor en el tobillo, sí que tenía dolor en todo el sistema, pero lo que es concretamente en el tobillo no. Así que nada, está bien. No, pero es curioso, ¿eh? Y cada vez hay más estudios que reflejan eso, que cuando estás lesionado de una parte, si entrenas la parte contraria, facilita la recuperación. O sea, hay una serie de mecanismos que se tienen que activar cuando haces ejercicio físico a pesar de estar lesionado. Es decir, haciendo lo que puedes con lo que tengas, ¿no? Que es una frase también muy buena, que seguro que trae beneficios. Y al final, mira, es una historia que ha venido como anillo al dedo, puesto que Pepe no sabía la pregunta que le iba a hacer. Mira, pero dime. Sí. Voy a recomendar, discúlpame, que tengo aquí la biblioteca. Voy a recomendar un libro que me leo siempre antes de cada triatlón o antes de cada Ironman, de cada evento deportivo así importante, que viene a reflejar muy bien lo que acabo de contar. Que es este libro, es muy sencillito, es el de No sé dónde está el límite, de Joseph Agram, ¿vale? Que es muy sencillito, es muy corto, también te puedes leer únicamente 1 o 2 capítulos y demás y ya sabes de qué va, porque yo me lo llevo a todas las competiciones y siempre le echo un vistacito la noche de antes para ese día durante la competición tener en mente esa capacidad de esfuerzo, de resiliencia, de sacrificio, que al final el mirar para adelante es lo que te va a hacer avanzar. Muy bien, qué bueno. Pues eso, lo que quería tratar con este off topic, de hecho te voy a hacer otra pregunta más. O sea, hoy vas a contestar solo tú porque es una pregunta desde la experiencia. La primera ha sido brutal, que ha sido el tema del Ironman, que como he dicho antes, que lo tenemos que reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. En la oposición nos va a pasar lo mismo, convocatorias inesperadas, plazas que a lo mejor son menos de las que nos esperábamos, contratiempos de que nos surge un trabajo que tenemos que cubrir y tenemos que compaginarlo con el estudio. Bueno, nunca debe ser un motivo, algo así, el dejárnoslo por completo. Porque como digo, al final esa inercia, esa constancia y hacer lo que puedas con lo que tengas es lo que marca la diferencia a largo plazo. Entonces, la siguiente pregunta, que también es de experiencia tuya personal y reciente además, que es la gestión del tiempo siendo también padre, ya sea en proyectos, en oposiciones o en lo que tú consideres, ¿no? O incluso en entrenar, ¿no? Porque mucha gente, como sabes, dice, no, es que yo no entreno o no hago esto porque tengo hijos, que obviamente lo dificulta muchísimo. O sea, eso está clarísimo. Pero volvemos a la frase de antes. Mejor hecho que perfecto, o que perfección es enemigo de lo bueno. Porque al final nosotros a lo mejor no podemos hacer 5 entrenamientos a la semana de 1 hora y media, pero igual sí podemos hacer 4 entrenamientos a la semana de 20 minutos. Entonces, al final, un poco esa experiencia desde tu punto de vista. Pues bueno, como bien has comentado, fui padre hace 1 año y 1 mes ahora mismo, y al final pues tienes que adaptar un poco tu vida y las prioridades cambian, ¿no? Porque todo lo que te parecía muy importante ahora mismo seguramente vayan por debajo de tu hijo, que está en el top, ¿no? Entonces, el tema del entrenamiento, el tema de pasar más tiempo con amigos, pues bueno, el tema de la familia también sube un escalón, compartir momentos con el nene y con los familiares, de modo que al final tienes que reorganizar un poco tus prioridades, pero nada, sigue siendo la misma lista, pero con diferente orden. Y al final está el tema de proyectos, está el tema de leer, está el tema de dar clases, está el tema de entrenar, de pasar tiempo con amigos. Todo esto está dentro de esta rueda de la vida, ¿no? Que decías tú, que has comentado en algún podcast, y al final pues tienes que ir sacando momentos para todo, pero priorizando siempre aquello que tú le des más importancia. En este caso, pues de buena mañana, pues intento levantarme un poquito antes para aprovechar esa mañana con el nene, para llevarlo a la escoleta, a la matinera, y después a la hora de comer también lo recojo y ya pues, compartimos ese momento juntos de la comida.
intentas también que sea lo más didáctico posible, después se echa una pequeña siesta y ese es el momento en el cual tienes una horita y media que el nene es verdad que respeta todas las siestas para avanzar en proyectos personales y después ya tienes toda la tarde de 6 a 5 y media, 6 hasta las 8 paralizadas, ¿no? Porque tienes que atender al niño. Entonces, en este caso, pues lo vamos turnando mi mujer y yo. A veces hacemos cosas juntos, a veces se encarga uno, a veces se encarga otro, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos. Entonces, aprovechamos para entrenar o para avanzar con temas del ordenador, con leer algo que necesitamos y tal. Y después, también, si el niño tenemos la suerte seria de que se duerme pronto, puede ser también un buen momento para entrenar. Por ejemplo, de 9 menos cuarto a 9 y media se pueden sacar media hora productiva para entrenar después de duchas y a cenas tranquilamente. Entonces, como te digo, ha cambiado la lista, sigue siendo la misma, pero ha cambiado el orden de prioridad y se le da más importancia y más tiempo a lo que consideras más importante y después vas desplazando un poco lo que son los entrenamientos. Pues también entrenamientos largos los intento dejar para el fin de semana, que aquí sí que tenemos disponible a lo mejor más de la familia o se puede encargar mi mujer durante un rato y el fin de semana yo para que ella pueda hacer sus actividades o ir con sus amigas, de modo que al final es comunicación y prioridades. Sí, y añadiría también a lo que acabas de decir, presencia, porque al final también muchas veces cuando queremos llegar a todo, es decir, cuando queremos que nos frustramos porque no llegamos a todo, muchas veces nos hace estar muy poco presente, incluso no haciendo todo lo que querríamos. Es decir, al final lo ideal es, tengo 10 minutos de entrenamiento, vale, pues 10 minutos de entrenamiento en el que voy a estar entrenando y desconectando. Estoy 2 horas con mi hijo en este momento que sé que tengo que estar aquí, vale, estoy presente estas 2 horas con mi hijo. Entonces, yo creo que esa presencia también marca la diferencia. Si realmente tienes el horario más o menos estructurado, al final lo que tienes que hacer es disfrutar de ese momento porque sabes que después vas a tener un tiempo en el cual lo vas a poder dedicar al 100% a la otra actividad. De modo que de esa forma pues disfrutas más de ese momento y eres más consciente y al final cuando acaba el día has hecho todas las actividades pero no has estado pensando en otra actividad mientras estabas con una, sino que has disfrutado del presente como bien has comentado. Claro. Entonces, nada, la conclusión un poco de este off-topic sería pues, intentar encontrar ese equilibrio dentro de un desequilibrio inevitable que es la vida. Al final, que es imposible siempre tener, como decía, la rueda de la vida completa o todas las patas de la mesa completas porque es imposible, siempre nos pasan cosas. Y esto es aplicable a todo, a las oposiciones, aplicable a un proceso de cambio de hábitos, de lo que sea. Y bueno, hablando de oposiciones, también y acabando ya con el episodio de hoy, si tienen cualquier tipo de duda o quieren interesarse y enterarse de esta lista que tenemos de prescripción del año que viene, de cara a las oposiciones del año que viene, ya sabéis que el correo siempre lo tenéis en la descripción, que era info@enmovimientoaprendo.com, si no me equivoco. Eso es. Y podéis contactarnos si resolvemos cualquier tipo de duda de cómo preparamos. También dejaremos un formulario para la gente que ya esté decidida a realizar las oposiciones con nosotros a partir de septiembre. Tenemos la prescripción de un enlace, que básicamente es un formulario muy sencillito, y ya reservamos la plaza para arrancar juntos el 16 de septiembre que empezamos. Eso es. En esa preparación, como siempre decimos, es bastante holística, bastante integral, abarcamos diferentes puntos para realmente diferenciarnos del resto, que es un poco nuestra filosofía. Y nada, recordar la palabra que es Pepito, que lo voy a repetir. La palabra que tienen que dejar en los comentarios para evidenciar que han llegado hasta aquí, que esto sí que ya es el momento final. Exacto. Y también recordar los documentos que hemos dicho, el documento de la bibliografía por bloques temáticos, también el enlace de la página que habíamos dicho para el tema del programa Ruler, si no recuerdo mal, y eso es todo. Si os mola el tema también del formato de Q&A, es decir, de preguntas y respuestas con vosotros para más cercanía o para más especificidad de lo que buscáis, también os lo podéis decir y a partir de ahí pues haremos más. ¿Algo que añadir, Pepe? Muy bien. Nada más, que estoy encantado de compartir estos momentitos contigo y esperemos que Diego nos acompañe porque siempre tiene esa frescura, esa creatividad y esa visión que complementa todo lo que estamos aportando. Pues exactamente. Así que nada, hasta el siguiente capítulo y nos vemos prontito. Hasta luego. Adiós.